Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chelitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chelitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Qué espacio de bendición, regentado por los salesianos de la Iglesia Católica, gente de, eso sí es verdad que son de cristianísima formación, pero dedicado también a la formación de jóvenes, a la educación, llevar a estos jóvenes que están en peligro de ser atrapados por la delincuencia y formarlos como verdaderos ciudadanos. Es un gesto extraordinario, de verdad, de apoyo al prójimo. Hay que apoyar ese tipo de instituciones como esta, el Santo Domingo Sabio, para ayudar a esa juventud que terminan en la delincuencia si no encuentran un espacio de formación como este, un espacio de expansión, de mejorar su calidad humana y su desarrollarse como ciudadanos útiles. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, de la economía. Buena noticia. El Banco Central ha anunciado que la expansión económica en el mes de abril, 7.8%, se expandió el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, léase la riqueza del país. Ya en marzo tuvo un desempeño positivo, pero muy bajo, 1.6 el crecimiento de la economía. Hubo problemas, pero la gobernación del Banco Central no se duerme. Inyectar recursos, aumentar el crédito, y eso facilita entonces que las actividades económicas se reactiven y entonces puedan lograrse resultados como estos.
Los sectores, claro, esa expansión ha permitido que el promedio de crecimiento de la riqueza entre enero y abril sea de 5.1%, que está en el rango que ha establecido el Fondo Monetario Internacional, que puede crecer la economía nacional, es decir, mantenerse en ese ritmo. Entonces, dice el banco que en el trimestre se han distinguido el turismo con 9.5% en el cuatrimestre. Está también los servicios financieros, 7.1%, zonas francas, 6.0%, y construcciones, 6.4%, que se han reactivado la construcción. El gobierno parece también que ha activado el gasto de capital, y eso está muy bien porque ayuda. No hay duda que eso es lo que se quiere, que la economía siempre tenga resultados positivos como esos, porque es una forma de ya entendible, que la gente sabe que si no hay crecimiento, no se ven las actividades económicas, no se ven vigorosas, el empleo se ralentiza, o no aparece el empleo, porque el crecimiento es lo que genera eso, empleo. Genera actividad económica, se amplía la actividad económica, y entonces pues se requiere la mano de obra, especializada o no, depende de la actividad, pero tiene que haber crecimiento económico para que haya estabilidad en la agricultura. Otra noticia que a mí me llamó la atención económica, y me gustan este tipo de noticias, porque ya yo había comentado antes de las facilidades que dan estos aviones que vienen a nuestros aeropuertos, esos aviones que traen los turistas, que son charter, que yo decía, esos aviones vienen con las barrigas vacías, o se van prácticamente con las barrigas vacías, como se llaman esos espacios de carga. Me refiero a ese lenguaje profano que uso de barriga. Pero esos aviones charter, como los turistas generalmente andan con poco paquete, con poco, sus maletas son muy ligeras, no tienen grandes cargas de ropa ni nada de eso, porque esa gente viene con lo mínimo. Quedan en los hoteles ahí y siempre andan con pantalones cortos y una pantufa y una cosa, o en, ¿cómo se llama esto? O en traje de baño, y entonces en las noches se pueden poner alguna ropa ligera, fresca, qué sé yo. Pero hay gente que no usa maleta como nosotros los dominicanos. Entonces esos aviones permiten cargar frutas, vegetales, flores, hacen transbordo, he dicho yo, que vienen cargas de Perú y Ecuador, pueden venir de por ahí, hacen gente que están enviando cargas a Europa, pero usan los aeropuertos nuestros, los podrían usar para aprovechar esos aviones. Dígame usted, esos aviones rusos, yo no sé si los turistas rusos están viniendo aquí, yo creo que no. Pero esos aviones rusos grandísimos, cargados de rusos, pero esos compartimentos de carga vacíos. Entonces, si usted quiere exportar mango para Moscú, imagínense mandar eso en un barco. Eso es para luego enviarlo en tren, después que eso llegue por allá, por el Báltico, qué sé yo, por el Mar Negro, y mandarlo en trenes para que lleguen a Moscú. Estos aviones, usted lo envía cargado con mango, aguacate, cualquier vegetal de estos que compran los rusos, bananos, lo que fuera, y le llegan muy rápido. O a Suiza, que no hay muelle tampoco. Entonces, hoy leo que en Punta Cana recibe primer vuelo para carga. Qué interesante eso. Es decir, ya uno tenía la inquietud de que esas facilidades aéreas a una zona de alto consumo como es Europa,
o los vuelos charter que van a Estados Unidos, que vienen de Estados Unidos también y de otros puntos del planeta que también compran. Eso es muy, muy importante. Punta Cana recibe el primer vuelo de carga. Dice aquí, la voy a leer la noticia. DP World Dominicana y Punta Cana Free Trade Zone recibieron el primer vuelo carguero, con el cual dejan iniciadas las operaciones aéreas del Air Cargo Hub Punta Cana, una plataforma multimodal para el manejo de carga aérea, terrestre y marítima, que desde octubre de 2023 estaba en funcionamiento. El carguero, un Boeing 767F de Air Canada Cargo, con una disponibilidad de aproximadamente 50 toneladas para el movimiento de frutas, vegetales y dispositivos médicos, de eso de zona franca y esas cosas que se exportan. Realizará la ruta Toronto, México, Ecuador, Punta Cana con frecuencia semanal. En 2022, ambas instituciones firmaron una alianza estratégica para el desarrollo del centro logístico. Es decir, esa ruta de ese avión, Toronto, México, Ecuador, Punta Cana, de Ecuador, lo que yo digo, ahí se exportan muchas frutas y flores y cosas de estas. Es decir, que eso nos favorece mucho a nosotros, porque 50 toneladas, estamos hablando de 1000 quintales. 1000 quintales de frutas y de vegetales que nosotros podemos colocar por ahí. Es muy, muy interesante. Frutas, aguacate o mangos, guanábana, lo que sea, lo que produzcamos aquí, que se puedan, hasta pitahaya que podamos exportar. Pero ese espacio, principalmente de esos aviones charter, porque este es un avión especial de carga. Y esa ruta también maneja, aunque Canadá es un gran socio, pero México y Ecuador me imagino que lo usarán para enviar. Nosotros no vamos a mandar cosas por ahí, muy difícil probablemente. Pero a Europa sí podemos mandar por vía de todos esos aviones que caen ahí, tantos vuelos que hay ahí en Punta Cana. Interesante eso, porque eso sí es verdad que ayuda al país. Ahora, lo que uno no entiende a veces son estos acuerdos que hace el gobierno dominicano. ¿Quién autoriza eso? ¿Qué beneficio es que esto va a tener para la República Dominicana? Este acuerdo de que del DNI y una agencia espacial para crear un puerto espacial. Es decir, vamos a monitorearle a República Dominicana, que está interesada en tener un puerto espacial de monitoreo que pueda ayudarle al control de drogas, al control migratorio y hasta para asuntos climáticos o medioambientales. Pero yo creo que nosotros nos estamos poniendo locos. Esa agencia del DNI, bueno, eso, yo no, quien dirige eso yo no lo conozco. Pero el gobierno de sobra parece el dinero, porque tampoco dicen cuánto nos cuesta eso, pues si es gratis está bien, porque si no nos cuesta nada, bueno, pues vamos a la fiesta, rumba abierta. Pero tiene un costo seguro, no sabemos cuánto es el costo, porque en la nota de periodística no sale nada de eso. Pero ¿qué interés puede tener República Dominicana en abrir un puerto espacial? Eso, algún avivato hay ahí, del gobierno o algún compromiso. Alguien tiene una forma de encantar o de pagar un favor o de ayudar a un amigo, porque uno no entiende eso. Con toda honestidad yo no voy, por lo menos yo no lo entiendo. Porque ¿cuál es la importancia que nosotros tenemos en esa materia como país pequeño, sin importancia geopolítica para la zona, ni siquiera en la zona nosotros no lo podemos ni controlar, ni siquiera Haití podemos controlar nosotros, que es es un desastre eso ahí, una mortificación.
La República anunció que ha dado un paso significativo en el ámbito de la seguridad y el desarrollo tecnológico con la firma de un contrato con Launch on Demand, una empresa estadounidense con sede en Florida, especializada en licencias de lanzamientos y servicios técnicos. Señores, en Oviedo, óigame bien dónde es que eso va a funcionar, en Oviedo es que va a estar el punto de monitoreo. Esto estará bajo la dirección de Launch Demand y se enmarca dentro de las competencias de la dirección del DNI de la República Dominicana. Oigan por dónde que andamos. El acuerdo se centra en preocupaciones de seguridad nacional a corto plazo, pero pretende expandirse rápidamente para apoyar a la industria espacial comercial en América Latina, afirmó Burton Catlett, director de Launch on Demand. Según un informe publicado en Space News, el estudio permitirá al país mejorar las capacidades críticas de monitoreo y vigilancia satelital para abordar problemas como la migración ilegal, el tráfico de drogas y el daño ambiental. Oigan bien, además se llevará a cabo un análisis de corredores de vuelo, una evaluación climatológica, una evaluación de seguridad física, así como los impactos en el espacio aéreo y marítimo. Eso no es más que una avivatada, de Avivato. ¿Cómo era que se llamaba Avivato? Avivato era genial, esos muñequitos animados, o no animados, sino eran no animados, los muñequitos de los periódicos. Avivato. Pero la verdad es que algún avivato hay en eso. Porque eso no es necesario para la República Dominicana, porque nosotros somos un país que la cercanía a Estados Unidos nos hace receptor de todas esas facilidades tecnológicas que tiene Estados Unidos y culturales, que nosotros por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, uno. Y además, la presencia de tantos dominicanos en los Estados Unidos nos hace un país cuasi especial. Porque estamos en la frontera de Estados Unidos, estamos en el corazón de Estados Unidos, nosotros. No porque querramos ahora hacernos norteamericanos, no, porque eso no es por ahí. Me refiero a la fuerza cultural, la fuerza de penetración que tiene Estados Unidos, cultural, científico, qué sé yo, financiero, todo eso y todas esas tecnologías sobre clima, sobre seguridad nacional, seguridad de medio ambiente y todo eso, señores. Eso en las agencias norteamericanas nos sirven todas esas informaciones. Eso es un vivo. Un vivo pagando un favor, el gobierno dominicano pagándole un favor a alguien, porque eso la verdad que nadie entiende eso, ni siquiera ponen eso. Eso es de una revista, Space News, de donde tomaron la información. Entonces no se dice cuánto nos va a costar eso a nosotros. ¿Quién se inventa estas cosas? ¿O es que nosotros somos un país que nos sobran los recursos? Cuando tenemos falta de agua, busquen las noticias, falta de agua, fallan los caminos, problemas de la salud, los servicios médicos, son servicios educativos. Todas esas son fallas en la inseguridad ciudadana, que a veces uno mismo dice, ¿y qué fue lo que reelegimos? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos.
Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ya comenzó la fiesta de los préstamos. 190 millones de dólares con el BIRF, Banco. El BIRF es Banco Internacional, creo, de Reconstrucción y Fomento, creo que es. Son de esas instituciones, claro, donde no hay lucro excesivo, los préstamos. No voy a decir que son saludables, pero son préstamos menos onerosos, con menos lucro que los bonos, por ejemplo. Ese tipo de endeudamiento, los países pueden hacerlo. El BIRF, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, uno sabe que son. El BID también, el Banco Interamericano de Desarrollo, son bancos para el desarrollo. Y sostener estas repúblicas pequeñas y grandes que tienen dificultades económicas. Es decir, los préstamos, si fueran orientados por esa vía, la deuda uno la entiende tal vez un poco más, porque esos préstamos muchas veces le ponen condiciones, por ejemplo, de contrapartidas, o no lo entregan todo el dinero, lo van entregando en partidas, porque depende del proyecto que se ponga que se va a poner en ejecución y tiene que estar bien evaluado y cuáles son los pasos, qué sé yo, diríamos en el plan, la ruta crítica de ese proyecto. Lo siguen esos bancos, entonces son préstamos o créditos que son supervisados, se puede decir. Son distintos a un bono que son tomados a intereses altos y entonces lo usan para cubrir el déficit y pagar nóminas o para pagar la deuda e incluso este gobierno tuvo la osadía de pedir 100 millones de dólares para repartirlo en las tarjetas de Supérate y los bonos y todo ese liquidacionismo financiero que hubo aquí en esa campaña electoral. Algo nunca visto en la República Dominicana. Todas esas transacciones dinerarias típicas de los tiempos del general Ulises Heró en la República Dominicana. Los tiempos de Heró, que salía con su recua de mula, no de mulos o mulas,
partía de Puerto Plata, donde estaba su compadre Cosme Valle. Búsqueme 80,000 pesos, señores, 80,000 pesos de la época. Eso era todo el dinero del mundo. Cosme Valle, consígame ese dinero que necesito conseguir la presidencia de la República, que después que lo instalemos ahí, yo arreglo con usted, don Cosme, no se preocupe. Y le recogió el dinero, el hombre montó el dinero en esa mula, en sus árganas, y se desbordó por esa línea noroeste, donde estaban todos esos caciques de la restauración, incluyendo a Monción, y bueno, y a todos le llevó sus doblones, como dicen, sus morocotas, y eso fue suficiente para que se instalara ese caballero en el poder. Y se quedó como el mañé, no soltaba, porque él decía que era como los monos, que cuando el mono agarra no suelta. Pero era genial, pero era un hombre que nada creía en esa masa dineraria, y entregaba el tesoro nacional, lo entregaba también para quedarse ahí. Pero el gobierno ya inició la fiesta, que es lo que nosotros decíamos, esto es el peligro, ¿qué va a pasar? Porque viene la reforma, muy bien, pero esa reforma, vamos a ver qué va a pasar con esa reforma. Hay mucha gente haciendo sugerencias. El presidente ha convocado 2 reuniones importantes. Una de ellas, vamos a decir, no tan importante para el país, pero sí importante para la salud del gobierno y la estabilidad misma de la administración pública y del partido político oficial que sustenta esa administración, que es el PRM, básicamente el partido nodriza, porque ese es el que alimenta a todo el mundo ahí. Con los aspirantes o los probables candidatos que podían optar a la elección presidencial en el 2028 por la fuerza oficial, tomando en cuenta que el presidente ya se ha descartado. Él dice que la reforma constitucional es para hacer mejor el país, mejor institucionalmente hablando. Pero todo el mundo sabe lo que son las reformas, no porque el presidente diga de buena fe que miren, no hay problema en seguirme. El problema son ese Congreso en forma tan supremacista ahora mismo como va quedando conformado aquello, que esa gente se le importa hacer lo que le da la gana y lo van a hacer, que es lo que nosotros pensamos. Aquí se va a hacer de todo con esa reforma, aunque el presidente diga que no, aquí se va a hacer de todo. Porque ese Congreso no lo controla más que el propio Abinader, que diga, mire, párenme aquello. Pero hemos visto que con el Código Penal, como yo he dicho, el presidente lo que hace es que escurre el bulto. Y si escurriese el bulto también, cuando aquella gente haga muchísimas cosas ahí, ¿qué va a pasar? O en una especie de doctor merengue, sí, pero no. Eso es difícil. Vamos a ver cómo entonces las cosas vienen. En esa reforma constitucional y la reforma económica o fiscal, las otras reformas tal vez, la reforma eléctrica podría ser también consensuada con la oposición, y la reforma ya policial, supuestamente eso va avanzado. Pero hay otras reformas también, que también hasta las reformas sociales, la ley de la seguridad social, qué sé yo, hay muchas cosas que van a tener que ser consensuadas. El presidente, con el asunto de la reunión con los aspirantes internos, está bien, pero es bueno, y uno no sabe qué se trató ahí porque es un asunto privado. Pero me imagino que el presidente tiene que haberle dicho, miren señores, los que van a aspirar a ser candidatos a la presidencia no pueden usar las instituciones públicas para lucrarse de ellas, ni hacer esto, ni hacer aquello. Primero. Segundo, el que se ha robado la gallina, que sepa esconder la pluma para que después no tengan problemas, porque el que no sabe hacerlo mal hecho, bien hecho, desde el gobierno, termina muy mal. Y me van a hacer un tollo ustedes a la administración.
Esa cosa hay que advertirla porque hay muchos muchachos jóvenes ahí avivatísimos. Entonces hay que acumular capital para poder competir mañana. Y ahí va a haber una competencia cerrada a lo interno de ese partido porque uno sabe quiénes son los que están detrás de esos jóvenes aspirantes. Que a fulano lo apoya una oligarquía perfumada o una oligarquía alcanforada. Me imagino yo a alguien diciendo eso, criticando, un aspirante criticando a otro. Ahí hay una oligarquía de prácticas económicas muy especiales. Otros. Aquel se benefició del cargo que tenía y tiene un platal guardado para hacer su campaña y entonces nosotros los pobres vamos en desventaja con todo ese discurso. Va a venir ahí y se van a echar los trapitos al sol. Parece que el presidente con tiempo quiere hacerle esas advertencias, me imagino, porque esto es parte de la, diríamos, de mi especulación, porque yo no tengo base concreta de información de que eso fue lo que se dijo. Uno sospecha que esas son las cosas que se van a decir o que se deben decir. Entonces, ahí hay mucha gente de esos jóvenes que van a aspirar, que se van a descuartizar, como dice, eso se van a acusar uno con otro y pueden también poner en apuro la transparencia vendida por el gobierno como eje central de la administración pública, la transparencia y el ataque a la corrupción y todo aquello. Y ahí hay gente muy viva, repito, que saben que para hacer política se necesita recursos. Entonces, esa gente en esas instituciones van a permanecer en las instituciones, el presidente tendrá que negociar eso. ¿Quién será el alfil del presidente? Tampoco se sabe. El señor presidente del PRM tiene aspiraciones. El señor Paliza puede tenerla. Y tal vez el más político de todos los que están ahí. Entonces, él es un hombre que tiene una posición muy importante en el poder, en el gobierno. Entonces, tal vez quedarían cesantes los que tengan aspiraciones para que hagan su política fuera de las instituciones públicas. Esas cosas me imagino que son de las que el presidente le habrá hecho sus advertencias a los que tienen aspiraciones, porque esas cosas vienen así. También, el presidente ha convocado una reunión con el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, y con Abel Martínez. Pero eso ha creado una situación, me parece que eso va a crear más problemas en el PLD, principalmente porque es un partido que tiene un órgano directivo, o un órgano que es el que dirige, parece, el día a día o la dirección política del PLD, que aunque mermado, así como está mermado, pero es un partido que pensará que eso se recupera, volver a su esplendor, porque en el 94, o mejor dicho, más para atrás, en el 90 el PLD fue un partidazo, porque siempre ha sido un partido aprovechando coyunturas. El PLD en el 90 era un partidito, o un partido mediano, pequeño, mediano, pero se fortaleció con los problemas internos que tuvo el PRD, aquella división que hubo entre Jacobo Magluta y el doctor Peña Gómez y todo aquello creó un problema muy serio. Y congelaron al PRD, lo congelaron. Entonces, el PLD se fortaleció y se hizo un partidazo grande coyunturalmente. Cuando vino las elecciones del 94, ya el PLD había buscado su nivel, como se dice. Las aguas volcaron su nivel y el PLD volvió a sus
números de un 13, un 14% en esa época las encuestas. Fueron a las elecciones del 94 y eso fue lo que sacaron 14. Sin embargo, 2 años después, ese partido se recuperó y ganó el poder. Saltó de 14 a 51. Es decir, es un partido que ha tenido sus alzas y sus bajas, pero que tuvo ese ascenso hasta que llegó al poder y se mantuvo en el poder ahí después del fracaso de Danilo Medina en el 2000, pero después que Leonel Fernández consolidó ese partido en el poder, se mantuvo 16 años, corrido, hasta que lo perdió por razones que ya no hay que explicar, porque todo el mundo sabe lo que pasó aquí en el 19 con Danilo Medina. Entonces, esa invitación que ha hecho el presidente parece imprudente. Abel, porque Abel no es el líder de ese partido. Es como si en el 20 el presidente hubiera invitan al señor Gonzalo Castillo, porque era el candidato, pero Gonzalo no tiene la representatividad de ese partido. Abel no es el líder de ese partido, fue el candidato de ese partido. Entonces, el presidente, uno sabe que tal vez no hace eso de mala fe, no lo hace de mala fe como para crearle una crisis al PLD. Yo pienso que ha sido una inadvertencia más del presidente, que una acción voluntaria de hacer un daño, porque eso le crea una crisis interna al PLD. Porque esas declaraciones que yo vi del señor Jaime David Fernández, de que hay una conspiración que quieren destruir al PLD, es eso. Él no le puso nombre a los conspiradores, porque era muy fuerte tener que decirle conspirador al presidente de la República. Pero es lo que está interpretando es eso, que hay una forma de... Y además con el sentimiento de derrota que hay en el PLD, de doble derrota, perdió del PRM y perdió de la Fuerza del Pueblo, pues hay que decir esa verdad. Entonces, hay que buscar, como dice, una excusa de que realmente nos fue mal porque nos están atacando de todos los frentes y nos han caído como los pavos a nosotros, que éramos los fuertes y ahora somos los débiles. Eso es una excusa del liderazgo del PLD. Pero el error del PLD no viene porque hay una conspiración. Ustedes son los que tienen que poner su torniquete ahí, de ese desangramiento que ha habido en el PLD. Pónganle el torniquete y ustedes saben quién es el agente diluyente ahí. El que evita el coágulo es Danilo Medina. Ese fue el culpable de que ese partido hoy esté en la situación que está. Porque nadie puede negar esa evidencia. Entonces, eso es lo que hay. El presidente pienso que ha sido tal vez en forma inadvertida, porque no, repito, no creo que Luis Abinader tenga intenciones de que, porque para qué más aplastamiento que lo que ha sufrido el PLD. ¿Qué más puede causarle el gobierno a un partido que está en las condiciones que está el PLD? Primero, sometido en tribunales de la justicia a lo que puede ser un castigo mayor por la sentencia que puedan venir ahí. Segundo, un desmembramiento que ha habido en ese partido total, tránsfugas y trashumantes que han salido del PLD, uno para irse a la Fuerza del Pueblo y otro para irse a los aleros del gobierno o del PRM. Es decir, que ahí ese desangramiento, solamente ese torniquete lo pueden poner los mismos dirigentes que están ahí. Ellos son los culpables de ese derrame que ha habido en el PLD, son culpables los mismos PLD. Ese órgano directivo del PLD, que es el comité político, Danilo Medina como líder de ese partido, esos son los únicos culpables de su caída. El gobierno, claro, en el momento en que están en un proceso electoral y se está desmembrando aquel partido y la gente se está yendo, el gobierno no le va a decir, no vengan para acá. Ni Leonel Fernández le va a decir que no vengan tampoco. Es decir, el atractivo no solamente era el poder, porque el poder sí atrae, está bien.
Abinader. Pero los que se fueron donde Leonel Fernández no estaban en el poder. Entonces, quienes tienen que poner torniquetes son ustedes y evitar decirle a la gente o querer seguir diciendo a la gente que hay una conspiración para destruir al PLD. No, ustedes son los que tienen que hacerlo. Y por eso, repito, si eso lo interpretan así, lo de Abel Fernández, hay que decir que para mí fue una inadvertencia del presidente, porque no puede haber un interés de Luis Abinader en seguir martilleando a esa víctima de sus propias maquinaciones, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces, esas negociaciones pueden traerle problemas al caso de Abel, que es un joven que me parece a mí que va a quedar como entrampado ahí. Va a ser muy difícil que él pueda seguir su carrera ahí, porque él querrá tal vez decir, bueno, o pretenderá decir, bueno, yo soy lo único que queda aquí, pero habrá más gente ahí que tendrá sus aspiraciones y que le señalarán que él fue un fracaso, que el partido de 37 o de 38 que tuvo en el 20 bajó a 10. Entonces tal vez los que subieron a Gonzalo en su momento pretendan tal vez movilizarlo de nuevo después que transcurran estos juicios, porque esos juicios también tienen un peso como ese del Calamar, que yo dudo que ese del Calamar camine más. Eso se va a quedar como navegando en melaza o nadando en la melaza. Porque es que en ese Calamar ahí no están todos los que son. Porque es que según se ha señalado, hay gente incluso del área oficial, del oficialismo, que recibió dinero. De eso del Calamar se ha señalado. O por lo menos yo me he enterado. Y esa cosa, yo no sé si eso va a salir en juicio, pero si eso sale en juicio, vienen los prejuicios, como dice, o los perjuicios.
Pero esas son cosas muy graves, que habrá que verlo mañana. Pero en el caso del PLD, hay mucha gente todavía que tiene sus aspiraciones. Y entonces, en esa debacle, con esa hemorragia que puede seguir surgiendo ahí, también el PLD se ataca mucho a Abel y Abel se va, por ejemplo. No creo que pueda hacer tienda aparte, pero podría entender él que ya él tiene una dimensión de liderazgo y que puede hacer tienda aparte, como hizo el de la justicia social, que yo creo que ya no hay nombre para más partidos en este país. Pero Abel podría ser una víctima también de una conspiración adentro. Si él no recibe el visto bueno de ese órgano mayor, que es el comité político, y por ejemplo se reúne con el presidente en forma independiente, eso le traería problemas a lo interno y puede ser un motivo para necearlo y hasta empujarlo de allí, como dice. Hay que ver qué va a pasar en ese PLD, porque es una situación muy grave la que está ese partido. La fuerza del pueblo, Leonel Fernández, es otra cosa. Porque Leonel Fernández está sustentado en su liderazgo en ese partido. Ese partido es una construcción leonelista. Claro, liberal, amplio, pero tiene ese, que le pueden llamar caudillista, pero él es un líder. Entonces, lamentablemente, el que es líder. Se ve caudillista, puede ser que sí, porque los líderes generalmente se ven como caudillos porque son los jefes de su partido y son los que, como dicen, ley, batuta y constitución. Pero esos liderazgos son muy emotivos y entonces la gente los sigue. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a renunciar al liderazgo? No. El presidente no es un líder, vamos a decir, no fue el líder único del Partido Revolucionario Moderno. Él surge como el líder porque todo el que llega al poder se consolida allí y se hace un líder en esos partidos políticos. Eso es evidente. Si el presidente Abinader quiere ser el líder, él se queda siendo el líder de ese partido. Y toma sus influencias, sus decisiones, y toma sus influencias y hace lo que le dé la gana en ese partido. Mañana, porque la mayoría le van a deber favores a él, porque así es que pasa en este país. Leonel Fernández también le pasó lo mismo. Y hasta Balaguer le pasó lo mismo. Porque Balaguer también, su liderazgo creció sobre la base de estar en el Estado, con Trujillo y todo. Por eso yo siempre he dicho que incluso Juan Bosch tuvo una facilidad que tuvo en Cuba también y fue hasta asesor de un senador y de un presidente en Cuba. Pero dígame usted, Peña Gómez, que nació en el lodo. José Francisco Peña Gómez es el líder más auténtico, digo yo, que ha tenido el país. Porque se salió del lodo, además siendo feo. Y en un país como este, donde se dice que si usted es de descendencia haitiana directa, no blanco, sino negro, usted todavía se la va a pasar peor. Y Peña emerge con ese liderazgo extraordinario y se hace uno de los líderes más importantes de la zona, del país también. Y el doctor Peña Gómez fue un liderazgo puro, sin tener que usar ningún medio público para alzarse con ese liderazgo. Porque Balaguer por lo menos estuvo al lado de Trujillo y Trujillo lo consideró tanto que lo hizo presidente de la República. Y todos los cargos públicos que ocupó, que Balaguer se formó a sí mismo, también es verdad. Pero él no surgió como un intelectual, él surgió como un político, Joaquín Balaguer, ocupando funciones políticas. No, Balaguer no se sentó a hacer nada más discurso para Trujillo, porque hay muchísimo. No, se dedicó a ser político, a dirigir instituciones y a crear y acciones políticas públicas de Joaquín Balaguer. Y eso ahí está, el resultado. Entonces, Leonel Fernández en su partido lo ha construido y hay una evidencia que deja estas elecciones. Leonel Fernández le dijo al pueblo dominicano que él había construido su partido con 2 millones de firmas. Sus críticos más severos dijeron que eso era falso. Sin embargo, se ha demostrado que ese partido tenía los 2 millones de firmas. Ahora, que no se registraran en el voto
porque hubo una abstención que afectó a todo el mundo, porque es como si dijéramos, el PRM no son 2.4 millones. El PRM aquí debía ser más de 3 millones. No, vamos a suponer que no tenga los aliados, pero que hubiera sacado 2.7 millones de votos. Pero eran 2.7, 2.8 millones de votos, lo hubiera sacado el PRM. Porque su porcentaje usted lo multiplica por el total de los inscritos en el padrón. Y alcanzaba sus 3 millones de votantes. Pero la Fuerza del Pueblo también, con ese 30% o 29%, si usted lo multiplica por 8, eso le va a dar 2.4 millones de votos. Es decir, los votos de los inscritos eran correctos. ¿Por qué? Porque de los votantes que fueron, si usted multiplica casi un 30 de un 4 millones que fueron los votantes, un 50%, la Fuerza del Pueblo obtuvo 1.200.000, 1.100.000 y pico, más 1.200.000 votos, más o menos. Es decir, que hubiera llegado fácilmente a los 2 millones si se registran los 8, si votan los 8. Ahora, ese voto no era de militantes, porque usted se inscribe en un partido para darle fortaleza espiritual a ese partido, pero que usted no se comporta como un militante necesariamente. Por lo tanto, no tienen que ir, los 2 millones que usted tiene inscritos ahí van a ir a votar porque son militantes suyos. La gente se inscribe muchas veces para darle fortaleza moral, repito. Así en el exterior muchísima gente no fue a votar, pero la Fuerza tiene su gente inscrita desde el exterior. Están registrados como inscritos, por tanto yo creo que la labor ahora de Leonel Fernández en ese partido es fidelizar ese voto, hacerlo más consciente, el voto más, qué sé yo, hacerlo más verde, si cabe el señalamiento de que por el color, no voy a decir que sea un voto desteñido, pero hacerlo más fiel al partido. Más fiel al partido y a sus sentimientos con el partido. Por tanto, yo creo que esa es una labor importante de fidelizar ese voto del partido de Leonel Fernández. Entonces, en estas negociaciones con el gobierno, se va a ver la madurez del liderazgo. Uno sabe que Leonel Fernández es hombre prudente. Vamos a ver qué plantea el presidente, por dónde quiere que vengan las cosas, pero esa maquinaria va a ser difícil que se someta al consenso. Uno sabe que van a querer avasallar, presentarán quizá un cuadro ahí más o menos de consenso, pero al final terminan actuando en forma supremacista, porque así es que actúa ese PRM, PRD, PPH, tiempo de Ramón Alburquerque, que por cierto es Ramón Alburquerque. Y lo invitarían a la reunión con el presidente, porque es un aspirante. Que por cierto, Ramón, que la OEA vi que dijo que dice falta rendición de cuentas de los aspirantes. Y es verdad, porque aquí se gasta dinero y nadie dice de dónde sale el dinero. Ramón, que fue a derrotar a Félix Bautista San Juan. Y debe decir, rendir cuentas como hizo Duarte, porque ellos se la echan de ser duarteanos y se la echan de ser patriotas y más serio que todo el mundo, y todo el mundo es delincuente. Ramón Alburquerque, que fue a San Juan de la Maguana a tratar de derrotar a Félix Bautista, que responda, como dice la OEA, que respondan qué gastó usted allí para tratar de derrocar a Félix Bautista, que eso parece que es imbatible. No pudieron con Félix Bautista. Así que Ramón Alburquerque, que es un hombre que él se la planta como uno de los políticos más serios, que haga un resumen de lo que gastó para tratar de derrotar a Félix Bautista, que la OEA deplora falta de rendición de cuentas de aspirantes. Qué interesante eso. Señores, les invito a leer el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo al día siguiente. Ese es el título de su trabajo que todos los miércoles publica
en su blog La Pregunta, el doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.